Les quiero llamar a buscar en sus Biblias, en Mateo capítulo 1, estaremos mirando hoy el nacimiento milagroso de Jesús, en Mateo 1, 18 al 25. Tienen sus Biblias, o enciendan su Biblia, yo no sé qué tipo de copia tienen ustedes de la Biblia. Si ustedes están ya pensando en qué van a comprar para Navidad, ya está tarde. Ayer mi esposa y yo fuimos a Plaza del Sol y parece que estaban regalando cosas, porque la gente estaba ridículo, la cantidad de gente que estaban allá. Pero esto yo creo que viene desde, no solamente ahora, estaba pensando en mi esposa y yo, estábamos un día en Costco, y era octubre, ya estaba terminando los especiales de Halloween, y yo vi que estaban empezando a poner las cosas de Navidad. Y yo estaba, octubre, en Navidad, eso no tiene ni sentido. Yo me maravillé que tan cerca ya, estaba llegando la Navidad, pero viendo las cosas de Navidad. Pero en esos 3 meses que uno ve que ya la cosa empieza a cambiar, hay una transformación en la gente está ya con un afán de tener que comprar regalos, están en Amazon buscando el especial más reciente, están en las tiendas buscando, pero es algo increíble como la gente se transforma completamente. Y algunos reciben sus bonos navideños y empiezan a comprar cosas con esos bonos. Y en medio de todo eso se pierde el afán y en medio de todo eso empieza a crear un afán y presión para tener que comprar algo para sus seres queridos. Y mi pregunta en todo este tiempo es, ¿dónde está el asombro y maravilla del primer advenimiento del Hijo de Dios? Como que se echa para el lado. Y lo único que quedamos nosotros pensando es, ¿está el árbol listo? Están los regalos ya envueltos. Y perdemos el afán y maravilla del Hijo de Dios que vino a este mundo. Y al decirlo quizás no hay maravilla o afán o asombro ahora mismo al decirlo, pero déjame decirlo de esta manera, quizá empezamos a provocar algunos sentimientos en ustedes. El Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre para rescatar a su pueblo de sus pecados. Y esto nos debe asombrar porque Dios vino al mundo y anduvo aquí en el mundo y fue tentado y venció el pecado, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó en victoria. Y el primer advenimiento nos prepara para el segundo, que será también asombroso, también será maravilloso. Y todo creyente espera ese día que Cristo volverá por su iglesia para llevarla con Él para siempre. Y la Navidad nos anticipa ese deseo de que Cristo volverá por su iglesia. Así que hoy vamos a mirar y poner nuestra atención en el primer advenimiento, el nacimiento milagroso de Jesús. Así que voy a dar lectura del versículo 18, el capítulo 1, del 18 al 25. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si lo puedo ubicar aquí. Mira, aquí está. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Oremos. Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, nos postramos a tu trono de gracia y, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú venga entre nosotros, que Emmanuel sea una realidad aquí hoy, que tú, oh Señor, esté entre nosotros y con nosotros. Ayúdanos, Señor, a quitar cualquier distracción que el enemigo quiera traer en nuestras mentes y corazones. Ayúdanos a enfocarnos completamente en adorarte en espíritu y en verdad. Que, Señor, ayúdanos, sea con nosotros. Y si hay alguien hoy que todavía no ha recibido a Cristo como su único y exclusivo Señor y Salvador, sálvalo hoy, Señor. Y para tu pueblo, te ruego, Señor, que tú animes, edifiques, y comparte e imparte gracia a ellos para que ellos puedan salir de aquí animados para continuar viviendo en Cristo, cuyo nombre nosotros oramos. Amén y amén. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿por qué es importante este evento del nacimiento virginal de Cristo Jesús? Sabemos que es uno de los milagros más grandes de la historia de la humanidad y va casi a la par de la resurrección. En un lado vemos el nacimiento como fue la creación de la nada del Espíritu Santo. Y en el otro lado vemos la resurrección de aquel que murió y tuvo vida otra vez. Pero la verdad es que no hay otro que ha nacido, nacerá de manera tan especial como Jesucristo. La pregunta otra vez es: ¿por qué es importante este evento? Yo creo que en los textos que hemos leído vamos a ver 4 aspectos importantes acerca del nacimiento de Jesucristo. Número 1, vamos a ver la obra milagrosa del Espíritu Santo. Veremos el nombre de Jesús, el Salvador. Veremos también Dios con nosotros. Y finalmente, ¿cómo debemos responder? ¿Cuál es la respuesta aceptable a lo que el texto nos llama hoy? Primer encabezado: el nacimiento de Jesús es obra milagrosa del Espíritu Santo. Vemos eso en el versículo 18 y el versículo 20 al final. El nacimiento virginal de Cristo es un recordatorio inconfundible de que la salvación nunca llega mediante el esfuerzo humano, sino es obra de Dios mismo. Gálatas 4:4-5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El nacimiento virginal hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia del pecado. Jesús no heredó el pecado de Adán. Él no está bajo el pecado original porque el Padre de Cristo es Dios. Sabemos en el texto que María estaba desposada con José. Ella estaba comprometida a casarse con José y legalmente estaban los dos casados, excepto no consumieron su matrimonio. Pero aquí vemos en este texto que el Espíritu Santo activo en el versículo 18, como lo fue en Génesis 1:2. Él dando vida donde no había vida. En Génesis 1, en Salmo 104:30 dice: envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra, sea para siempre la gloria del Señor.
Vemos el Espíritu activo en la obra de la nueva creación. El Espíritu estaba presente y activo en la creación de Adán, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 2:7. Y luego sopló en su nariz el aliento de vida. Eso apuntando a aquel, el Espíritu Santo, quien, si traducimos literalmente la palabra espíritu, es soplo. En Adán vemos carne que Dios le dio vida. En Cristo vemos aquel que es vida que se hizo carne. Vemos el último Adán aquí. Cristo no heredó el pecado de Adán. Por lo tanto, no fue engendrado en pecado. El Espíritu obra también en los que son salvos, formando a Jesús en los que nacen de nuevo. De la igual manera que el Espíritu Santo formó el bebé en la vientre de María, el Espíritu está formando Cristo en nosotros, los creyentes. Lucas 1:35 en el texto paralelo dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si uno mira en lo original del griego, en esas palabras, debe ser traducida, la última parte, va a nacer, se llamará Santo, Hijo de Dios. ¿Y por qué es importante esa manera en vez de al revés? Porque en este caso la línea ininterrumpida de la descendencia de Adán quedó interrumpida. Y Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Este texto conecta esta concepción por el Espíritu Santo con la santidad y pureza moral de Jesucristo. Podemos concluir que Jesús es completamente hombre, pero sin la herencia del pecado. Primera de Pedro 2, 21 al 22 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. A diferencia, tú y yo estamos en pecado. Nosotros sí nacemos en pecado. Recientemente esto vino a la luz cuando había un joven en nuestra iglesia, con una joven pareja que tuvieron un hijo y tuvieron la brillante idea del gentle parenting. Si ustedes no saben qué es eso, puede ser un Google de eso, pero simplemente es ayudar al niño a ver su error y con gentileza ayudarlo a tomar mejores decisiones. Eso es gentle parenting. En español no se traduce bien, así que lo voy a seguir diciendo en inglés. Ahora eso suena bien, hasta que la naturaleza pecaminosa comienza a revelarse. Estos padres estamos on board con esto, vamos a hacer gentle parenting y nuestro hijo lo vamos a enseñar poco a poco la palabra y tú verás que esto va a funcionar. Y cuando el niño empezó a caminar, empezaron ellos a cambiar también de vista. Yo me acuerdo un día, estaba haciendo una consejería con ellos y me dijeron, pastor, ahora entiendo como nunca la depravación del hombre. Yo antes no lo entendía hasta que tuve esta hija. Y ahora lo veo que está engendrado en ella. Ella nació con esto. Amado, es interesante que al niño tú tienes que enseñarle a hacer lo bueno, no enseñarle a hacer lo malo. El niño sabe hacer lo malo, viene por naturaleza. Tú y yo nacimos en pecado, nosotros sabemos hacer lo malo. O sea, no hay nadie que tiene que instruirnos a hacer lo malo. Tenemos que aprender a hacer lo bueno. Pero Cristo no. Cristo nunca hizo lo malo. Él nació sin pecado.
a diferencia de nosotros. Eso nos lleva al segundo punto, porque si eso es verdad, que Jesús está sin pecado y tú y yo estamos en pecado, entonces hay un dilema, hay un problema. Pero ese problema se resuelve con su nombre en el versículo 19 al 21. Vemos ahora que Mateo se enfoca en José, un hombre justo. Son pocos los hombres que tienen un título como este. Y él, tratando de cuidar y no difamar a María, él decide dejarla en secreto. Qué humildad, qué hombre de integridad vemos aquí. Pero en el versículo 20 vemos la intervención del ángel del Señor, donde le afirma que este niño es engendrado por el Espíritu Santo. La segunda vez que vemos eso. Y estas tres cosas vemos en la afirmación del ángel que tenemos que ver. Número uno, el ángel llama a José hijo de David. En el texto. Primera palabra que le dice, y José, hijo de David. Y esto nos recuerda el peligro de la decisión de José, la pérdida de la descendencia real de Jesús si no es reconocido como hijo de José. Número dos, el ángel afirma que tome a María, su mujer, sin miedo. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de ella fue engendrado por el Espíritu Santo. Número 3, el ángel le instruye que le dé el nombre Jesús. En versículo 21 da una definición. Hay veces que, y esto es un poquito de hermenéutica para todos nosotros, solamente tenemos que seguir leyendo la Biblia y muchas veces la Biblia misma te explica lo que está pasando. Y aquí no cabe duda lo que la Biblia nos está tratando de enseñar aquí. El nombre de Jesús tiene una razón. Hay un propósito detrás del nombre de Jesús. Y cada vez que mencionamos el glorioso nombre, debemos recordar de algo. Y eso es lo que dice aquí en el texto. Mira lo que dice. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El poder decir el nombre de Jesús debe traer a la mente, a recordarnos que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y cada vez que tú mencionas el nombre de Jesús, eso debe estar conectado, adjunto, junto con su nombre. Su nombre tiene razón, tiene propósito para nosotros. Este nombre es derivado del nombre Josué, que en hebreo es Yeshua, que significa Jehová o Yahweh salva. Y este nombre va con su obra. Solo un Salvador perfecto puede salvar a su pueblo. Por eso tenemos que notar primero que Jesús nació por medio del Espíritu Santo, sin pecado, y era necesario él nacer sin pecado. Necesitamos un Salvador perfecto, y ese Salvador perfecto vino a salvar a su pueblo. Este Jesús, nacido de una mujer, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y la pregunta que debemos de hacernos entonces, si esto es verdad, ¿quién es su pueblo? ¿Quiénes constituye el pueblo de Jesús? Bueno, primero tenemos que notar, yo creo que esta definición nos dice que la salvación no es universal. Podemos sacar eso. Entonces, los universalistas están equivocados, están en error. Es decir, la salvación no es para todo el mundo. ¿Y para quién es? Bueno, ahí el texto nos dice, para su pueblo. Pero eso no define todavía quién es su pueblo.
Pero hay otra cosa que tenemos que concluir en esta declaración, y es que no es exclusivamente para los judíos. ¿Por qué? Porque en la genealogía de Jesús hay gentiles que están incluidos ahí. Así que si no es solamente para los judíos y no es para todo el mundo, entonces ¿quiénes son? Su pueblo. Su pueblo son aquellos quien Jesús salva. Esos son los que son de su pueblo. La necesidad de ser salvo es porque estamos en peligro. Si hay una necesidad de un Salvador es porque tú y yo estamos en peligro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro es el pecado y las consecuencias. Porque según versículo 21, Jesús salvará a su pueblo. No es que posiblemente salve, es que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Es que su pueblo será rescatado del peligro del pecado. Entonces, ¿cómo uno puede ser pueblo de Jesús? Los que responden con arrepentimiento de sus pecados y ponen su fe en Cristo. Ahora, yo sé que estamos en una isla que todo el mundo se cree cristiano. Aquí todo, ¿sabes? Yo no sé si tú eres salvo o no, pero la verdad es que tú hablas con cualquier persona y parece que todo el mundo sabe cómo decir estas palabras. Si todo el mundo fuera cristiano en esta isla no necesitaba más iglesia. Pero tristemente, porque tú dices que eres salvo, no necesariamente significa que eres salvo. Si tú dices que eres parte del pueblo de Jesús, eso no significa que tú eres parte del pueblo de Jesús. Yo puedo decir que yo soy mexicano, eso no significa que lo soy. Pero yo como mucha comida mexicana. Yo sé hablar como ellos. Pero eso no me hace mexicano. El decir y participar no me hace pueblo de Jesús. Es cuando yo realmente, sinceramente, reconozco que estoy en peligro por mi pecado y me arrepiento de mi pecado. Voy al lado contrario de mi pecado y por fe confío en la obra y persona de Jesucristo. Y vivo en la fe en Cristo Jesús. Eso es ser pueblo de Cristo. ¿Cómo soy salvo de mis pecados? Arrepentirme de mis pecados, sinceramente, realmente, y creer, confiar que Jesús es el perfecto y el único Salvador que me puede salvar de mis pecados. No hay otra manera. No lo hay. Y este mensaje, Mateo continuamente nos lo da a través de su libro. Juan el Bautista comienza como el heraldo a llamar a la gente a arrepentirse de sus pecados, capítulo 3, versículo 2. Jesús llama al pueblo al arrepentimiento. Capítulo 4, versículo 17. Jesús declara que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Capítulo 9, versículo 6. Jesús muere para dar su vida en rescate por muchos. Capítulo 20, versículo 28. Jesús, cuando instituye la ordenanza de la cena, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. ¿Quién toma la iniciativa? Es Dios quien toma la iniciativa de salvarnos y hace la obra de la salvación en mí. Por eso Mateo 1:21 ahora tiene sentido. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eres salvo de tus pecados. Lo eres.
Sinceramente, ahora mismo, ante Dios, tú puedes decir que eres salvo de tus pecados. Que Cristo te ha salvado de tus pecados. Y si no eres, te ruego por amor a Cristo que hoy te arrepientas y creas en Cristo para la salvación de tu alma. No te vayas de este lugar hasta que tú digas: Cristo, sálvame de mis pecados, borra mis pecados por medio de la obra de Jesús. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados y Él lo hará. Número 3, lo que vemos en el texto es que Dios, no solamente que el nacimiento nos muestra que Jesús es perfecto, que el nacimiento de Jesús nos muestra que Él es el que salvará a su pueblo de sus pecados, pero número 3, el nacimiento de Jesús nos muestra que Dios está con nosotros. Como que se sigue poniendo mejor. Mateo le gusta la palabra cumpliera. Versículo 22 es una de muchas veces que él dice la palabra cumplir o cumplirá o cumpliera. Y él siempre vuelve al Antiguo Testamento y aquí Mateo da su comentario del evento que sucedió interpretándolo a la luz de las Escrituras. Y noten cómo él dice aquí en el versículo 22, lo que el Señor había hablado por medio del profeta. En otras palabras, estas son palabras de Dios que habló por medio del profeta. Y este texto, versículo 23, es de Isaías 7:14. Un poquito de contexto en Isaías 7:14. De la profecía de Isaías sobre Jesús. Esa profecía fue dicha 700 años antes que Jesús naciera. En el contexto del 7 al 9, que el pastor Diego leyó una porción del 9, hay una amenaza de Asiria contra Judá. Asiria, el pueblo que había conquistado a Israel, y ya había una amenaza contra Judá. Y Dios promete que uno vendrá a salvarlos del peligro eminente. El profeta mira hacia el futuro y ve uno que nacerá de una virgen que salvará a su pueblo de un peligro más grande que Asiria, más grande que Roma, la cual estaba en la actualidad. Ese gran enemigo del pueblo de Dios es el pecado, y Jesús nacerá de una virgen para rescatar y salvar al pueblo del pecado. Jesús cualifica como el Emmanuel, no solo porque nace de una virgen, no solo porque salvará a su pueblo de su pecado, pero porque Él es Dios. Y Mateo hace esa conexión aquí, nos da esa conexión. La atención aquí es la deidad de Jesús. Vimos su humanidad en ser nacido de una mujer. Ahora vemos su deidad como Dios. Él es completamente hombre y completamente Dios. Y es Dios con nosotros. Jesús es perfecto porque es Dios. Y solo Dios puede salvarnos. Por lo tanto, Él está con nosotros. Una palabra de aplicación para usted de hoy día. Les confieso que me dio mucha tristeza saber lo que está sucediendo y la mudanza. Eso no era lo que soñábamos desde Oklahoma. Pero hay algo más grande aquí, amados, que no podemos perder de vista. Dios está con nosotros. Eso no podemos perder de vista. Pase lo que pase. Igual que Judá estaba en peligro y sentían la amenaza, tal vez ustedes están sintiendo
amenaza y peligro y qué vamos a hacer y todas estas cosas empiezan a aparecer. Pero déjenme animarlos a ustedes con estas palabras que están aquí en la palabra de Dios. Dios está con nosotros. Y aún déjame añadir un poco más. Si Cristo como Salvador dio su vida en rescate por su pueblo, Él estará con ustedes hasta el fin. Así que confíen en Él. Tal vez Él está haciendo algo para santificar al pueblo, para quitar comodidades, para que podamos ver que tenemos a Cristo. Pueden quitarnos todo, pero no nos pueden quitar a Cristo, y eso es lo más importante. Dios con nosotros no es solamente algo, no es un cliché que nosotros podemos tirar en una camisa y decir, vamos a ponerlo en los zapatos, en los tenis, y vamos a usarlo como algo de baloncesto, de fútbol o algo así. Dios con nosotros es lo que nos mueve y nos motiva a nosotros saber que todo lo que hagamos, Él está con nosotros. Jesús prometió que nunca nos dejará. Siempre estará con ustedes. Y Él lo muestra una y otra vez en la Escritura. Finalmente, ya hemos visto el nacimiento de Jesús que nos muestra que Dios está con nosotros. Vemos que el nacimiento de Jesús es porque necesitamos un Salvador y Él salvará a su pueblo. Vemos que el nacimiento de Jesús nos muestra que Él es perfecto, pero demanda una reacción de ti y de mí. Versículo 24 y 25 vemos que después de que toda esta revelación le fue dada a José, él despertó del sueño. Y aquí hay algo que yo quiero empujar. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que después de leer la Biblia, que es la misma revelación que tuvo José? No es que hay uno más maravilloso que otro. Pero pastor, si José tuvo un sueño, pues claro, yo haría lo que diga el ángel. Sí, pero ¿no es la palabra de Dios de igual altura que ese sueño que tuvo José? ¿No es la misma palabra de Dios? ¿Podemos decir que después que leemos la palabra, hacemos como el Señor nos ha mandado? Este hombre era justo. Y vemos aquí por qué la Biblia lo llama justo. Él respondió a la palabra. Inmediatamente en obediencia y fe, Él respondió. Él creyó la palabra, Él creyó lo que Dios le había dicho a través del ángel, y Él tomó a María como su mujer y la cuidó, veló por ella y crió, sabemos, a Jesús después. Y no solamente eso, pero le puso el nombre Jesús. No hay ni una falla aquí no hay ni una parte de desobediencia que vemos aquí de parte de José. Él obedeció la Escritura. José lo adopta como su hijo, lo toma y ahora es parte de la genealogía de José y ahora es hijo de David. Y él cumple con las exigencias del Mesías, del Cristo. José respondió por fe. Y amados, de acuerdo a todo lo que has escuchado hoy, Jesús, que es perfecto, que Jesús es el Salvador ideal y perfecto, que Jesús está con nosotros, que Él es Dios. ¿Cómo tú respondes ahora? ¿Cuáles son las excusas que ya están viniendo en la mente? ¿Por qué tú no respondes hoy por fe? Todos pecamos contra un Dios justo.
Todos somos pecadores. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Mi amado, esta salvación es una continua salvación. No solamente es una salvación una vez para siempre de nuestros pecados, de la condenación del pecado, pero Cristo nos salva continuamente de nosotros mismos, del pecado, para nosotros vivir de una manera que agrada y glorifica a Dios. Así que esto es muy práctico. ¿Estás confiando continuamente en la persona y la obra de Jesucristo? El mensaje de Cristo es el mismo de hoy cuando Él predicó 2000 años atrás. Arrepentíos y creed en el Hijo de Dios. Si esto tiene sentido, hágalo hoy. Yo empecé a hablar sobre regalos, el afán de regalo. Hay un regalo que es eternamente mejor que cualquier otro regalo que ustedes quizá han comprado hoy. Es el regalo de la salvación en Cristo. Cristo es ese glorioso regalo. No hay mejor regalo. Dios dio lo mejor para darnos salvación. Y si hoy tú no estás en Cristo, yo te suplico por amor a Jesús, pon tu fe en Él. Arrepiente de tu pecado. Recibe este regalo que Dios da de la salvación. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Recibir es lo mismo que creer. ¿Crees en Cristo? ¿Lo has recibido? Recíbelo hoy. Creyente, recíbelo por fe en tu vida diaria, en todo lo que haces. Amado que no estás en Cristo, recíbelo hoy. Ven a Él hoy. Tal vez si tiene una inquietud hoy, yo te ruego que vaya a uno de los pastores y dile, yo quiero creer en Cristo hoy. Yo he engañado al mundo, yo he sido como muchos que sé mencionar el nombre de Jesús, sé cuándo decir amén, yo sé cuándo cantar, yo sé cuándo llegar a tiempo, pero no tengo Cristo. Hable con uno de los pastores y dile, ayúdame para poder recibir a Cristo hoy. Hágalo, no te vayas de este lugar hasta que recibas al glorioso regalo de Cristo Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, venimos en obediencia y fe, de acuerdo a tu palabra, creyendo que Cristo es el único Salvador y que Cristo es Dios con nosotros. Te ruego hoy en ese día que tú obres en nosotros para vivir de acuerdo a la fe que debemos de tener en Cristo. Perdónanos, Señor, por los pecados que hemos cometido contra ti y darnos, Señor, la convicción necesaria para arrepentirnos y confiar en la obra y persona de Jesús. Y a la vez, Señor, te ruego por aquellos que están sin Cristo. Sálvalos, Señor, por amor a tu nombre. Oh, Señor, que tú los rescates de su pecado y dale vida y vida en Jesucristo. Y Señor, te queremos dar la honra y la gloria en este día. Gracias por tu palabra. Podemos salir de aquí, Señor, en gozo y alegría, sabiendo que Cristo es nuestro Salvador y Cristo es nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.